Sublime gracia del Señor. Buenos días, mis hermanos, el Señor le bendiga. Vamos ahora a proceder con la exposición de la palabra de Dios. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sabemos por las predicaciones anteriores y por lo que la misma palabra nos enseña que el Sermón del Monte tiene un propósito, y el propósito del Sermón del Monte es hablarle al pueblo de Dios, al pueblo del reino, ese reino que nos menciona en el versículo 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia del Dios viviente, y por tal razón nos preocupa el estado y la vida de la iglesia en los tiempos actuales. Podemos afirmar que el fracaso de la iglesia en influir más en la vida de los hombres de hoy se debe sobre todo a que su propia vida no es como debe ser. Nada es más trágico, míope o falto de visión que suponer, como muchos hacen, que la iglesia está en orden y que lo único que tiene que hacer es evangelizar al mundo. La historia demuestra que esto no es así. Los avivamientos demuestran con claridad que los que no son de la iglesia, es decir, los incrédulos, siempre se sienten atraídos cuando la iglesia misma comienza a actuar de verdad como lo que es, como una iglesia cristiana. Y cuando los cristianos se aproximan a la descripción que las bienaventuranzas nos ofrecen aquí en la Biblia. Entonces, debemos comenzar por nosotros mismos y averiguar por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que llora nos hace sentir que por alguna razón no se ve tanto en la iglesia de hoy como en la de otro tiempo. Muchos en la iglesia tratan de manifestar una especie de gozo y de felicidad que no nacen de adentro, sino que son artificiales. Es probablemente por esta razón que podemos explicar por qué en la iglesia no se ve la característica del dolor. Hay una jovialidad superficial que resulta casi incomprensible. Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es este esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer una cierta imagen, en vez de manifestar una vida que nazca de adentro. No hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo, y lo que vemos hoy es una idea superficial del gozo y de la felicidad que nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así pues, una doctrina defectuosa del pecado y la idea superficial del gozo juntas producen necesariamente un tipo superficial de persona y por ende una inadecuada clase de vida cristiana. Por tal razón, la iglesia ha fracasado en su misión. No es sorprendente cuando el concepto de pecado es erróneo y el concepto de gozo también es defectuoso. Y por eso sucede que el evangelismo de hoy, sea en gran escala o en menor escala, a pesar de las cifras y resultados que se publican, no afecte obviamente en nada la vida de la iglesia en un sentido profundo. En realidad las estadísticas mismas demuestran el fracaso en este sentido. Porque la iglesia predica el evangelio, pero no vive el evangelio. Y estamos más preocupados por ir a evangelizar las naciones que por nuestra propia santificación. Y lo uno debe ser consecuencia de lo otro. Por eso esto es un tema muy básico que vale la pena ser considerado. El Señor nos dice en su palabra: bienaventurados los que lloran. La pregunta sería: ¿por qué lloras tú? ¿Por qué lloras? ¿Lloras por tu pecado o lloras por lo que llora todo el mundo? ¿Lloras por tu pecado o ya estás anestesiado contra el dolor? ¿Estás anestesiado contra el dolor? ¿No te duele tu pecado? El título de la predicación de hoy es: Bienaventurados los que lloran.
vamos a centrarnos en el versículo 4, la primera parte, y vamos a desarrollar la predicación en 2 puntos. En primer lugar, lo que no significa llorar, es decir, vamos a seguir la misma mecánica que en la predicación anterior. Lo que no es, para después poder entender lo que sí es. Entonces el primer punto es lo que no significa llorar, y el segundo punto sería qué significa llorar, seguido de un tercer punto de aplicaciones prácticas. Entonces vamos a abordar el primer punto. Al igual que la primera bienaventuranza nos dice bienaventurados los pobres en espíritu. Esta bienaventuranza es contraintuitiva. ¿Qué quiere decir? Que va en contra de la corriente de este mundo, va en contra de lo que el mundo profesa. El mundo piensa de una manera y Jesús nos dice, no, esa no es la manera, es al contrario. El mundo dice, hay que elevar el ego, hay que cultivar la autoestima. Jesús dice, no, bienaventurado el pobre en espíritu, el mendigo, el don nadie, que es consciente de su ruina espiritual. Y de la misma forma, esta segunda bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que lloran, pero ¿qué es lo que el mundo promueve? A toda costa, evitar el dolor. La filosofía de este mundo nos enseña que debemos huir del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, de aquellas cosas que nos causan esos sentimientos, la muerte, la escasez, la pobreza. La filosofía del mundo es, olvídense de los problemas, vuélvanle la espalda, hagan lo posible para evitarlos. Debes ser feliz, ese es el lema de este mundo. Sé feliz, busca tu felicidad, lo importante es que seas feliz. Jesús dice, no, eres feliz cuando lloras. Entonces, el Evangelio nos dice, bienaventurados los que lloran, es decir, que en realidad los únicos felices son aquellos que lloran. Lucas 6:21 nos dice algo adicional, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Como quien dice, el que ríe al último, ríe mejor. El que llora en esta vida presente, al final va a reír, pero va a reír de verdadera felicidad. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esto? De bienaventurados los que lloran. Bueno, en primer lugar vamos a ver a qué no se refería. Entonces sabemos por la ciencia que hay 3 tipos de lágrimas que el cuerpo secreta a través de las glándulas lacrimales. En primer lugar, tenemos las lágrimas basales. ¿Cuáles son las lágrimas basales? Son las que produce el cuerpo en respuesta a una necesidad del ojo. Es decir, el cuerpo constantemente, o no de forma constante, pero sí con cierta frecuencia, lubrica el ojo a través de las lágrimas. ¿Para qué? Para protegerlo de la mugre o de objetos extraños, como de una forma preventiva. Nosotros necesitamos que nuestros ojos estén lubricados, y cuando el ojo no lo hace, pues ya tiene uno que utilizar lágrimas artificiales para hacerlo. Están también las lágrimas reflejas, son aquellas que son producidas en forma mecánica por el ojo, cuando en respuesta ¿a qué? A un estímulo externo. Por ejemplo, cuando se nos mete una basura en el ojo, cuando alguien nos golpea el ojo, cuando estamos picando cebolla. Los que han tenido el privilegio de pasar por esa experiencia de picar cebolla. El cuerpo produce lágrimas, ¿sí? En grandes cantidades, y estas lágrimas son portadoras de anticuerpos cuyo objetivo es proteger al ojo de bacterias. Y en tercer lugar, tenemos las lágrimas emocionales, que son producidas por el sistema nervioso central como respuesta a un estímulo emocional. Estas lágrimas tienen gran cantidad de hormonas, y debido a que son ellas las que provocan las mismas lágrimas, y el cuerpo responde deshaciéndose del exceso de esas hormonas. Son producidas ¿por qué? Por sentimientos de dolor, de tristeza, de alegría, de ira, de pesar. Entonces tenemos 3 tipos de lágrimas. ¿Cuáles? Las basales, ¿sí? Las reflejas y las emocionales. Hermano, ¿y para qué nos dice eso? Sí, porque eso nos deja ver que puede haber en nuestra vida algunas razones por las cuales lloramos. Pueden ser naturales, ¿sí? Es decir, físicas, o pueden ser emocionales. Podemos llorar porque me cae un mugre en el ojo, porque estoy pelando cebolla, porque mi ojo necesita ser lubricado,
o porque se murió un familiar, porque una ruptura amorosa, un problema, estrés, depresión, ¿sí? Hay razones por las cuales las personas lloran, ¿sí? Pero también lo que podemos ver aquí es que no todas las razones por las cuales una persona llora son lícitas o conllevan algún grado de importancia. La palabra de Dios relata muchísimos episodios en los cuales las personas lloran, pero pues no lo vamos a ver todos por cuestión de tiempo. Hay lágrimas de dolor. Segunda de Samuel 13, 18 y 19. La historia de Tamar, hija del rey David, y Amnón, su medio hermano. Ustedes recordarán, Amnón viola a su media hermana Tamar. Se enamora de ella o se obsesiona con ella porque ahí no había amor. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Amnón estaba supuestamente enamorado de ella, conspiró para hacerla venir a su cuarto, allí la violó y después de que la violó la echó fuera. La despreció, dice que el odio que sentía por ella era más grande que el amor que alguna vez le profesó. Y ella, desdichada, en su ruina, ¿sí?, repudiada, lloró a gritos. Es una razón válida, fue violada. Pero también hay lágrimas de maldad. Hay gente que llora por su maldad. Segunda de Samuel, segundo libro, perdón, no es segunda, es segundo, masculino. Segundo libro de Samuel 13:2. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Mi hermana es virgen, yo la amo, yo la quiero para mí. Y dice que enfermó de angustia. Se apesadumbró su corazón, decayó su semblante. Y obviamente pues habrá llorado también porque no podía llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Primer libro de Reyes 21, versículos 4 y 5. Primer libro de Reyes 21, versículos 4 y 5. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Acab se deprimió porque él quería caprichosamente una viña que quedaba cerca de su casa, la viña de Nabot. Y él le ofreció a Nabot comprársela y Nabot le dijo: no te daré la heredad de mis padres. Y entonces Acab, como un niño caprichoso y chiquito, fue a esconderse debajo de las enaguas de la mamá, es decir, su esposa Jezabel. No sean hombres así, hay hombres que son así, no sean así, sean varones. Pero como era, su esposa era empoderada, una mujer empoderada, sí, Jezabel era una mujer empoderada, ella era la que gobernaba detrás de Acab. Él fue allá y se puso a llorar y se acostó, hizo pataleta. No, yo quiero mi viña, yo quiero mi viña. Y se acostó y entonces ella dijo: ay, papito, ¿qué te pasa? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu? Tómate tu compota. Pero el hombre se apesadumbró porque su capricho no se llevó a cabo. Y ustedes, si han leído la historia, después asesinan a Nabot y se quedan con la viña. Entonces, hay muchas causas por las cuales una persona llora: tristeza, felicidad, ira. Hay personas que lloran de rabia, ¿no? Les da rabia y lloran. Y nosotros pensamos que siempre que una persona llora es algo importante, ¿no? Hay personas que son lloronas, que lloran por cualquier cosa, que ponen a contar hasta 10 y se les salen las lágrimas contando hasta 10. O sea, hay personas que son lloronas, que lloran viendo el noticiero. O sea, porque hay personas que lloran viendo novelas porque son conmovedoras, ¿no? Estos lloran viendo las propagandas. Ven la propaganda del jabón Fab y se ponen a llorar. O sea, entonces hay razones para llorar, ¿sí?
así no sean comprensibles, así nosotros no las aceptemos, pero el ser humano llora, eso es propio del ser humano. Ahora, ¿es a esto que Jesús se refiere? O sea, Jesús está hablando de esto cuando nos dice, bienaventurados los que lloran, a llorar físico, que salgan lágrimas por nuestros ojos, o querrá decir algo más. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué significa llorar? ¿Qué significa llorar? Y si queremos saber qué significa llorar, en primer lugar tenemos que mirar al autor de nuestra salvación, ¿sí? Dice la Biblia en Isaías 53:3, el texto del siervo sufriente. Vamos a leer el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que Jesús se la pasaba riéndose a carcajadas, pasándola bueno. Estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo supongo que Jesús sintió gozo. En Mateo 11 dice que él se regocijó en el Espíritu. Dijo, Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los grandes y de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero la Biblia no nos muestra a un Jesús muerto de la risa todo el tiempo, recochando, tirándose pepas con los apóstoles, riéndose el día de su crucifixión, porque es que la gente se ríe de la crucifixión de Jesús. ¿Sí saben eso? Cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios y la despreciamos es una burla. Y hay otros que hacen obras de teatro y se burlan de Jesús y lo pintan como un payaso. Hollywood se burla de Jesús. ¿Pero ustedes ven a Jesús riéndose? No. Pero la Biblia, eso no quiere decir que tal vez no haya reído alguna vez. Sí, seguramente. Pero lo que la Biblia sí afirma es que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Será muy bonito que todo el mundo lo desprecie a uno? Su familia, que lo desprecien a uno, que lo desechen sus amigos. Él sufrió en esta vida, no solamente los latigazos, la corona de espinas, no, él sufrió el desprecio. Nosotros nos ponemos bravos porque una persona no nos saluda. Ay, no me saludó. Hay muchos que se van bravos de acá porque piensan que el hermano Boris les tiró una sátira. No, yo no le tiro sátira a nadie, yo predico y al que le cayó, le cayó. Yo no me pongo a averiguar, no tengo tiempo para ponerme a averiguar la vida de las personas y después echarle sátiras desde el púlpito, no tengo tiempo para eso. Hay cosas más importantes que pensar, al que le cayó, le cayó. ¿Sí? Y se sienten ofendidos. Hay personas que si no los invitan a una fiesta se sienten rechazados. Uy, no me invitaron a mí, ¿cómo así? Pero Jesús, el Hijo de Dios, toda su vida fue despreciada. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la vida de Jesús. Puede parecer una vida triste, ¿cierto? Una película pesarera. Es ese Jesús el que nos dice, bienaventurado todo aquel que llora, ¿cierto? No, los que lloran. Porque si le hubiera dicho bienaventurado todo aquel que llora, alguien podría decir, no, pues yo estoy llorando porque me echaron del trabajo. Bienaventurado eres. Yo estoy llorando porque se murió mi tatarabuelo. Bienaventurado eres. Yo estoy llorando porque esta mañana me tocó tomar aguapanela con pan porque no había más. Eres bienaventurado, no. Bienaventurado los que lloran. Y de algo podemos estar seguros, Jesús no está hablando de lágrimas físicas. No está hablando de lágrimas físicas, porque ya dejamos claro que todo el mundo llora. Entonces todo el mundo sería bienaventurado. Hasta los niños chiquitos que mantienen llorando todo el tiempo. Él se refiere a algo espiritual que puede o no afectar físicamente mi cuerpo. Es decir, hay personas que por dentro lloran aunque no les salgan lágrimas.
que llevan una carga por dentro. Aunque no los veamos llorando, los vemos cabizbajos, los vemos pensativos, los vemos tristes y no están llorando. Hay personas que lloran, les salen lágrimas y por dentro en realidad no está pasando nada. Y hay otros que, como algunos actores de la televisión, malos actores, como los de protagonistas de novela, lloran y no salen lágrimas, hacen así y no se les ven las lágrimas. Entonces Jesús no está hablando de eso, está hablando de el sufrir espiritualmente. Llorar es algo que sigue por consecuencia del hecho de ser pobres en espíritu. Yo veo mi ruina espiritual y lloro a causa de ello. Veo mi pobreza y lloro a causa de ello. Es como aquel hijo pródigo que primero ve su ruina cuando ha perdido todo, lo ha malgastado y está dándole de comer a los cerdos y dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Miren a donde me ha llevado mi pecado. Es consciente de su ruina y dice, ahora voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Y llega a donde su padre, corre hacia él y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Llora ahora, suplicando el perdón de su padre, reconociendo su falta. Pero primero está el ser consciente de su ruina espiritual. Hay tres cosas por las cuales el creyente llora. Tres cosas por las cuales el creyente llora. O en primer lugar, estamos en el punto 2, entonces 2.1 si quieren. El creyente llora por su pecado. ¿Por qué cosa debería llorar el creyente en primer lugar? Por su pecado. Por eso las preguntas al comienzo. ¿Lloras por tu pecado? Cuando ofendes a alguien, cuando ofendes a Dios, ¿lloras? Así no te salgan lágrimas, te sientes mal, eso te atormenta. O por el contrario, sigues la vida. O justificas tu pecado. No, pero es que, ¿para qué meten conmigo? Ellos ya saben cómo soy yo. Es bueno dedicar unos momentos al final del día a revisar nuestra vida, qué hemos hecho, qué hemos dicho, qué cosas hemos pensado, a quién hemos ofendido, cómo me he comportado con las demás personas. Y si hacemos esto con frecuencia, vamos a descubrir que pecamos constantemente. Vamos a descubrir que pecamos todos los días. Al caer en cuenta de eso, el cristiano no puede sentir otra cosa más que tristeza por su pecado. Porque ofendemos con nuestras palabras, porque hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿Por qué te sentiste triste? ¿Por tu pecado o por algo de esta vida presente? Las lágrimas del creyente no son lágrimas porque su vida no es como él quiere. Hay personas que lloran porque tienen la mujer que no quieren, tienen la casa que no quieren, quieren algo mejor, tienen un empleo que aborrecen y lloran. Pero el creyente no llora por eso. El verdadero creyente no. El que llora sí es el del mundo, que viven conforme con lo que Dios le ha dado. El verdadero creyente produce lágrimas de dolor porque se da cuenta de que su vida carece de justicia. Se duele por su pecado. Toda injusticia es pecado. Y cuando el creyente peca se da cuenta de que en su vida no hay justicia, de que no es un justo, de que ser justo solo es un título que se le adjudicó el día que vino a Cristo arrepentido por sus pecados y fue justificado, pero él se da cuenta
que aún hay pecado en su vida y llora por esa razón. Porque aunque para Dios es justo legalmente hablando, Él mira su vida y dice, aún peco. Y no lo justifica, se duele. Caso contrario, algunas personas que todo el tiempo están justificando su mal proceder. Y entonces alguien le llama la atención o le dice, mira, si no es, debes corregir, eso que estás haciendo no es lo correcto. Y todo el tiempo es, no, es que tú no estás en mi lugar, es que a ti no te ha pasado, es que cuando a ti te pase, puedes hablar. Es que mi experiencia, o es que yo creo, yo siento o yo pienso, justifican el pecado. Y si es una conducta recurrente, muy seguramente no son nacidos de nuevo, no tienen a Jesucristo, porque el verdadero creyente no justifica el pecado, el creyente verdadero llora por su pecado. Romanos 7:24, solamente podríamos exclamar esto cuando el Espíritu Santo mora en el corazón de un verdadero creyente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo estaba diciendo un creyente. Lo estaba hablando un creyente. El apóstol Pablo, cuando llega a estos versículos, él está hablando ya de su estado de santificación. Y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero cuando quiero hacer lo bueno hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva a pecar. Cuando yo quiero agradar a Dios, se interpone el pecado en mi vida y me doy cuenta que aún hay pecado en mí. Miserable de mí. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos declarado esas palabras con nuestros labios, con todo el corazón, cuando pecamos? O somos de aquellos que decimos, hermano, discúlpeme si lo ofendí. ¿Sí? Y están haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Como cuando una mujer va a traer al mundo a un niño, ¿no? Y como que se retuerce, les va a dar de todo, un derrame cerebral. Discúlpeme si lo ofendí. No, el verdadero creyente llora porque ha pecado contra Dios o contra su pueblo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero creyente llora su pecado, pero con un corazón sincero, y no se arrepiente. Lo que quiere decir el texto es, no se arrepiente de arrepentirse. En él no hay como que, pero bueno, no es para tanto, yo aquí llorando por mi pecado, pues al fin y al cabo, pues no es, todo el mundo lo hace, o sea, es que también exageran allá en esa iglesia. Sí, yo lo que hice está mal, pero tampoco. Pablo dice, no, la verdadera tristeza produce arrepentimiento para salvación y no vas a sentir pesar porque te estás arrepintiendo, no. Sabes que has pecado, sabes que has hecho el mal. En segundo lugar, o B, el creyente llora por el pecado que hay en el mundo. Es decir, nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos en el mundo. O sea, estamos en el mundo, ¿sí o no? ¿O en qué planeta estamos? Estamos aquí, vivos, no estamos en el metaverso. Y el verdadero creyente no solo llora porque es consciente de su pecado, sino que llora por el pecado que hay en el mundo. Le preocupa el estado de la sociedad, le preocupa el estado del mundo, le preocupa el estado de su vecindario, de sus amigos. Llora por el estado del mundo entero cuando ve la confusión moral, el sufrimiento, la infelicidad en la que viven las personas. Ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz. Y sabe, él sí tiene la clave. Él sabe que todo esto es producto del pecado. Cuando él ve maldad en el mundo, él sabe que es el pecado.
cuando él ve el mundo en su desenfreno, sabe que es el pecado y le duele. Le duele. Él no es de los que constantemente está pidiéndole a Dios que le den un mejor puesto, que sus proyectos se cumplan. No, él llora por el estado de la sociedad. Juan 11, 33 al 35, Jesús allí en medio de la muerte de su amigo Lázaro. Dice la Biblia que al ver llorando a María, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró porque Lázaro había muerto y era su amigo, y él como hombre sintió dolor porque iba a perder a su amigo Lázaro. Pero si Jesús es Dios, ¿acaso Jesús no sabía lo que iba a hacer? ¿O por qué se demoró más de la cuenta cuando lo fueron a llamar? Cuando lo fueron a llamar, si él hubiera ido, habría alcanzado a encontrar a su amigo vivo, pero él se demoró 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? ¿Por qué no masoquista? Él sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Porque vio la consecuencia del pecado en este mundo, lo que el pecado produce: muerte, dolor, sufrimiento. Recordemos que Jesús nunca pecó. Recordemos que Jesús no sabe lo que es el pecado hasta que fue crucificado. Nunca había experimentado lo que era el pecado porque Él es Dios. Y Él ve a estas personas así, ve a su amigo muerto y llora por la condición tan desdichada en la que está el mundo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Se lamentó Jesús de la condición de la nación de Israel, de su pueblo Jerusalén. Y lloró por el pecado que había en ellos, porque mataban a los que les eran enviados por el bien de sus almas. Salmo 119, versículo 53. Salmo 119, versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cuando ustedes pasan y ven un poco de gente bailando y emborrachándose, ¿qué dicen? Hijos del diablo, ¿cierto? Eso nos hace sentir mejor. Ay, seamos sinceros. Nosotros somos así, ligeros para señalar el pecado de las personas del mundo, de los marihuaneros, de los drogadictos, de las lesbianas, los homosexuales. Mira, hijos del diablo, ojalá se pudran en el infierno. Yo sí voy para el cielo, aleluya, aleluya. ¿Y por qué no nos duele? ¿Por qué no doblamos rodilla por Venezuela, por la frontera, por Ureña? Por el pecado que hay aquí en el pueblo, por las personas que mueren todos los días. No porque mueran, porque al fin y al cabo nos vamos a morir, porque mueren y van al infierno. ¿Te duele el pecado del mundo? ¿Te duele lo que ves en la televisión? ¿Te duele lo que ven tus hijos en el celular? ¿O por el contrario, les dejas el celular y que hagan con su vida lo que les venga en gana? Ni siquiera te duele el pecado de tus hijos. Horrible, ¿sí o no? Estás inmunizado contra el pecado. Más invulnerable que Superman, el Superman de la vida cristiana. ¿Por qué? No porque viva de victoria en victoria, sino porque no le entran ni las balas. Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y el salmista, al ver al pueblo que no guardaba la ley de Dios, ¿qué hacía? Lloraba al ver la decadencia de su pueblo. Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, ¿por qué me haces ver estas cosas? Lo único que veo es destrucción y violencia.
las personas viven más aburridas. Hoy en día es la época del aburrimiento. ¿Por qué? Porque las personas viven aburridas. Antes uno agarraba un libro, se ponía a jugar parqués. Bueno, cuando no hay luz. Pero uno jugaba trompo, ¿cierto? A las escondidas, a la lleva, o un partidito de fútbol, banquitas, lo que sea. Pero es la época del aburrimiento. Todo es aburrido y las personas dicen, esto ya lo vi, aburrido. Esto ya lo vi, aburrido. Viven aburridos porque se cansan rápidamente de los placeres de esta vida, pero no se aburren porque su vida está en pecado. No se cansan de que su vida no crezca espiritualmente. No se cansan de que en su vida no haya un cambio espiritual. Pero sí se cansan de que no haya una nueva actualización para el iPhone o para el Android o una nueva aplicación de qué sé yo. C, o tercero, el creyente llora por el pecado de la iglesia. En primer lugar, el creyente llora por su propio pecado. En segundo lugar, el creyente llora por el pecado del mundo. Y en tercer lugar, el creyente llora por el pecado de la iglesia. Ezequiel 9, versículos 3 y 4 dice, Ezequiel 9, versículos 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es una profecía que el Señor le da a Ezequiel, una visión en el contexto de el pueblo de Dios, y le dice, pon una señal en la frente de todo el mundo, no, de los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se llevan a cabo en medio de mi pueblo. ¿Ustedes lloran por la iglesia? ¿Lloran por lo que vemos en la iglesia hoy en día? ¿Les duele? O por el contrario son, no, pero no hay que criticar, errar es de humanos. O les duele lo que está sucediendo en la iglesia. Según a los Corintios 11, 28. Y además de otras cosas, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Él está aquí narrando sus sufrimientos por causa de la fe. Porque habían otros apóstoles, entre comillas, que querían malponer al apóstol Pablo ante la iglesia, diciendo que Pablo era un falso apóstol, y Pablo entonces tiene que sacar sus credenciales y decir, mire, yo por hecho de ustedes he hecho esto y esto, yo no soy como ellos que van tras su dinero. Léanlo, según a los Corintios 11 y 12. Yo no soy como ellos, y empieza a hablarles de sus sufrimientos, y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y en el versículo 28 dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, y además de todos mis sufrimientos, tengo que cargar con el sufrimiento por la iglesia de Cristo. Me preocupa la iglesia de Jesucristo, lo que sucede en la iglesia de Jesucristo. Ese es un verdadero creyente. Debemos clamar a Dios entonces que nos permita volver a ver los tiempos en los que antaño se podía evidenciar a una iglesia santa, no por lo que dice, sino por lo que ella es, por lo que es evidente. Y esa iglesia es de Dios. Ese hombre es un verdadero creyente. A mí me parece chistoso cuando hay creyentes que dicen, hermano, pero es que acá no evangelizamos, y casi no vienen ni a los cultos. No le sirven a Dios. Hay que hacer una fiesta cada vez que se les encuentra uno por ahí porque brillan por su ausencia. Hermano, pero es que, ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? No, pero es que si no viene a culto, ¿cuál evangelizar?
Ven, te evangelizo a ti primero, te voy a predicar el evangelio para que te conviertas porque tú no eres creyente, quieres evangelizar, quieres ser como las películas de zombies, de Resident Evil, un muerto viviente, quieres parecer vivo, pero estás muerto espiritualmente. Eso es contradictorio. Falsos creyentes que quieren evangelizar al mundo, porque así se van a sentir más creyentes. No, primero santifica tu vida. Esa va a ser la mejor carta de recomendación. Cuando la gente te vea, no vas a tener ni siquiera que abrir tu boca. Van a saber que tú eres diferente. Y no como muchos casos que nosotros conocemos de personas que se les predica el evangelio y dicen, no, yo no quiero nada con el evangelio. ¿Por qué? Porque todos son unos hipócritas. Conozco muchos. Conozco a este pastor, conozco a este hermano, conozco a mi vecino. Yo sé quiénes son. Gracias. Eso es terrible. Eso es terrible. Por eso en la Iglesia Reformada consideramos que el evangelizar debe ser algo orgánico y espontáneo. ¿Quieres evangelizar? Sal a predicar el evangelio. Sal y predica el evangelio. Predícale a tu familia, predícale a tus vecinos, predícale en tu barrio. Sal y predica. ¿Quieres evangelizar? Sal y predica. Hazlo. Sin que nadie te vea. Porque si el estímulo es que alguien te va a ver, entonces eso no vale la pena. El estímulo es que alguien te vea en un video o mira, ay, mire, ya lo va el cristiano evangelizando, aleluya. ¿Por qué no lo haces espontáneamente? ¿No será que te mueve más el reconocimiento y el orgullo? Wow, miren, lo está evangelizando. Oh, aleluya. Debemos rogar a Dios que levante una iglesia santa en medio de nosotros. Aquellos tiempos en los que las personas, que no era necesario que nos vistiéramos de una forma cierta para decir que éramos creyentes, por la conducta, por la forma de hablar, por la forma de hablarle a la otra persona, con respeto, con cordialidad, con amor. Pero hay personas que vienen el domingo, aleluya, aleluya, tienen un negocio y cuando alguien vaya, buenas tardes, ¿qué quiere? Ah, severo cristiano, aleluya, gloria a Dios. Y todo el tiempo tienen cara de limón. Y llegan a la iglesia y se estiran la cara de limón. Y son una sonrisa, ¿no? Como el Guasón. Pero en la calle, cara de limón. En la casa, limón, limón. Con la esposa, toronja. Eso es inconsecuente, eso es incongruente. Tienes que llorar tu pecado, tienes que llorar por el pecado del pueblo, del mundo, tienes que llorar por el pecado que hay en la iglesia. El lloro del creyente no se centra en él mismo, se centra en Dios. ¿Por qué el creyente llora? Porque al creyente le duele su pecado. Porque en primer lugar el pecado es agredir la santidad de Dios. Por eso él sufre. Él no llora por él. Él no llora porque va a recibir un castigo de Dios. La palabra de Dios dice que en el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ah, son bienaventurados. No. Ellos van a llorar por su pecado por toda la eternidad. Bienaventurados, no. Bienaventurados sois porque eres consciente de que has ofendido al Dios Santo. Porque hay personas que no quieren es el castigo. ¿Han visto a los niños que hacen el mal y cuando el papá los va a disciplinar se ponen a llorar? No les han dado el primer correazo, ya están llorando. ¿Por qué lloran si no les han pegado? Porque no quieren ser castigados. Temen el castigo, pero no les importa haber desobedecido a su papá. Y el creyente debe ser consciente, en primer lugar, que ha deshonrado a Dios y de ahí debe provenir su dolor. El dolor del creyente debe nacer de un corazón arrepentido, un corazón consciente de que su Dios, que lo ha salvado, no merece ese trato. Como alguien dijo, ¿qué te ha hecho Cristo? ¿Qué te ha hecho Cristo para que lo trates así? ¿Cierto? Conclusiones.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y dejar a un lado las máscaras. La iglesia solo será efectiva en su labor cuando nuestra sinceridad al mundo sea visible. No somos perfectos, es que aquí no hay nadie perfecto. Alguien dijo, ay, es que el hermano Ori se cree perfecto. No, yo soy la persona más damnificada con estas predicaciones. ¿Sí? Porque si el que viene de vez en cuando, una vez cada 6 meses, hace algo malo, nadie se va a dar cuenta. Pero si uno hace algo malo, hay a tener el dedo de señalador todo el tiempo. Mírelo, mírelo. Yo soy el más, entre comillas, perjudicado con este tipo de predicación. ¿Sí? No somos perfectos, pero debemos ser sinceros en nuestro caminar con Dios. Sinceros, ¿qué es sinceridad? Reflexionar y ser conscientes de nuestra realidad. Señor, he pecado contra ti. Señor, he pecado contra tu iglesia. Señor, hoy te he ofendido. Y no justificarnos. Solo cuando el mundo vea nuestra vida piadosa, la labor de la iglesia va a ser efectiva. Aunque eso signifique apesadumbrarnos por nuestro pecado. Es decir, aunque eso signifique llevar la tristeza en el corazón por nuestro pecado. ¿Cuántos se sienten tristes porque no han podido ser disciplinados en su devocional? No por cumplir, sino porque saben que todos los días necesitan la comunión con Dios. ¿Cuántos se sienten tristes? Hoy no he leído la Biblia. Señor, perdóname, ayúdame. Y que esa sea su oración. Hay otros que dicen, un día. Cualquiera se pela un día, 2 días. Cualquiera se pela 2 días. 3 días. Eso le pasa a cualquiera. Una semana, pues nadie es perfecto. Un mes sin tocar la Biblia. Al fin y al cabo la salvación es por gracia, ¿sí o no? Las tragedias de esta vida presente son comunes a todos los hombres. Todo el mundo llora, ¿sí o no? Se muere el cristiano, muere el inconverso. Hay crisis económica para el inconverso, hay crisis económica para el cristiano. Hay escasez en la casa del inconverso, hay escasez en la casa del creyente. Se enferma el inconverso, se enferma el creyente. Son tragedias y aflicciones comunes a todos los hombres. Entonces no es el llorar lo que nos hace felices, porque ellos lloran y ¿son felices? ¿No? Lo que nos hace felices es lamentar nuestro pecado. Porque como vamos a ver la semana entrante, cuando el hombre lamenta su pecado, viene la restauración. Viene la reconciliación con Dios, viene la consolación, pero eso lo vamos a ver la semana entrante. El hombre sin Dios se lamenta porque las cosas no son como él desea. El hombre inconverso, no se me dio el negocio esta semana. Lamenta eso. Porque ama esta vida presente y desea las mejores cosas que este mundo le pueda ofrecer. Se centra en las cosas de este mundo porque está ciego ante su bancarrota espiritual. Él no ve que necesita de Dios, no ve que va rumbo al infierno y por eso está más dolido, porque su carro no quiere prender, porque los cauchos ya están lisos, le duele más eso que su vida pecaminosa. Algunos son felices, entre comillas, por las cosas que tienen, y otros no las tienen y son capaces de hacer lo que sea con tal de tenerlas. Son capaces de mentir, de cometer fraude, de matar, con tal de alcanzar lo que ellos desean, porque el fin justifica los medios. Y al fin y al cabo, le sirven a su padre Satanás y se llenan con lo que su padre les ofrece. Sin embargo, los creyentes debemos estar atentos. Esto es para los creyentes. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes, los que lloramos por nuestro pecado? O deberíamos llorar por el pecado, ¿cierto? Debemos estar atentos y en guardia cuando el mundo y las cosas que el mundo ofrece nos asedian. ¿Quién no se ha visto seducido por las cosas de este mundo? Alce la mano y traemos las veladoras de una vez. ¿Nadie? No, a mí el mundo no me seduce.
yo ya estoy en otro nivel, dijo cierto apóstol, ¿no? Que el pecado ya no lo atacaba. Es un mentiroso, que la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Debemos estar atentos, porque el mundo nos va a seducir. Siempre va a haber algo en esta vida que nos va a llamar la atención y va a querer desviar nuestra mirada de Jesús. Siempre va a haber de este lado de la eternidad, algo nos va a llamar la atención, algo nos va a atraer para hacernos desviar del camino. Cuando hablo de desviarnos del camino no estoy hablando de perder la salvación, ¿sí? Estoy hablando de invertir más tiempo en esas cosas, de descuidar nuestra santificación. Podemos entretenernos tanto en las cosas de esta vida que llegará el momento donde no seamos capaces de percibir nuestro propio pecado. Y en ese momento ya estaremos en un sendero rumbo a la carnalidad. El cristiano puede caer en carnalidad. El cristiano puede caer en un periodo de enfriamiento espiritual, producto de perder de vista a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, producto de no percibir su propio pecado, producto de bajar la guardia. ¿O acaso el Señor no nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros? Satanás está ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos estar en guardia. El cristiano verdadero halla su felicidad en medio de sus lágrimas por causa de su propio pecado. Ahora vienen una serie de preguntas. ¿Te examinas constantemente a la luz de la palabra? ¿Te lamentas cuando pecas contra Dios o contra tus hermanos? ¿Has hecho algo para combatir tu pecado? Porque odias lo que sientes cuando has pecado. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? Alguien dice, yo no sé, entonces es porque estás muerto. No sientes nada. ¿Cómo te sientes cuando pecas? ¿Te gusta? Dolor, aflicción, pesar, molestia. ¿Haces algo para no volver a sentir eso, para no volver a pecar de esa manera? ¿O eres inconsciente de tu pecado tanto que ahora no lo percibes y por el contrario te regodeas en él? Hay personas que comienzan a bajar la asistencia al culto, ¿no? Van gradualmente. Y llega el momento después, justifican eso y dicen, no, pero es que para ser salvo no hay que congregarse. Estás carnal, diría un mexicano, ¿no? Estás carnal. Comienza pecando, dejando de congregarse. La Biblia lo dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Empieza a alejarse. Llega el momento donde alguien le dice, hermano, no te hemos visto en la iglesia, te extrañamos. Pero es que para ser salvo no hay que congregarse. Uno es salvo por fe. Ahora justifica su pecado. ¿Has aprendido a convivir con el pecado de manera que te falta cuando no lo haces? Eso es más terrible aún. Ya convivimos tanto con el pecado que si en algún momento se nos olvidó pecar, lo extrañamos. Ay, pareciera que durmiéramos con el pecado. Esa es una condición mucho más terrible, en la que extraño mi vida de pecado. Y ahí podemos hablar ya de un inconverso, porque un creyente no puede vivir así. ¿Sufres por la situación actual del mundo? ¿Te duele? ¿Te duele lo que sucede en el mundo? ¿Te duele lo que están haciendo los gobiernos, los ministerios de educación? Hacen una película para denunciar el mal que hay en este mundo y la censuran. Y en cambio una cantidad de películas que sacan para personas que vinieron al mundo y sus madres no tomaron ácido fólico, que están descerebradas, y pues las promueven
antivalores, programas de televisión, y las personas están allí. A lo bueno le llaman malo, se censura el que defiende los derechos de los niños, pero el que promueve ideología de género, el que promueve socialismo, comunismo, se le aplaude. ¿Te duele eso? A mí me duele. No tengo hijos. No tengo la responsabilidad que tienen muchos de ustedes, pero a mí me duele eso. Tengo sobrinos. Me duele saber que aquí estamos en cierto modo en paz en ese sentido y que mañana la situación no seguirá así. Se va a terminar imponiendo eso. A mí me duele saber eso, me agobia saber para dónde va el mundo, el futuro que le espera a nuestros hijos. Y hay personas que dicen ser creyentes y son indiferentes a esto. No les duele. No sufren viendo la televisión, no sufren viendo los programas de Netflix. Antes, al contrario, no pueden vivir sin Netflix. Se les acaba la suscripción a Netflix y es como si les faltara el aire porque quieren ver sus programas llenos de feminismo, ideología de género. Pero no les duele el pecado del mundo. Muy seguramente no eres creyente. Si tú eres de esos, porque muy seguramente no eres creyente, porque el verdadero creyente le duele el pecado de este mundo. Como dice la palabra de Dios, el justo Lot afligía su alma cada día al ver el pecado de Sodoma. Vivía afligido. Y nosotros más bien nos reímos. La iglesia se ríe de esas cosas. ¿Te duele la condición de la iglesia moderna o incluso de tu congregación local? ¿Te duele la situación de la iglesia local? En la iglesia moderna ni se diga. ¿Cómo prostituyen el evangelio? Predican mentiras, introducen herejías, espiritismo. ¿Cómo hacen a Jesús a un lado y van tras el dinero de las personas? ¿No te duele? A mí sí me duele. Y no me importa que me señalen. Eres un resentido. No me importa. Yo prefiero ser un resentido que ir al infierno. Porque quienes apoyan esas cosas y promueven eso son hijos de Satanás. Ver cómo personas utilizan la Biblia para sacarle dinero a las personas. Con una cara de santos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. ¿Te duele eso? ¿O lo justificas? ¿Justificas ese comportamiento? No, pero es que no lo hace. Hay buenas intenciones detrás de eso. De buenas intenciones está lleno el infierno. ¿Te duele lo que hacen muchos falsos maestros y predicadores con la palabra de Dios? ¿Te duele cómo se han introducido cosas que no tienen sustento bíblico? Es que no lo tienen. La gente cayéndose al suelo. ¿Sabe qué pasa después de esta predicación? Más de uno va a decir, el hermano Boris, ¿por qué habla de esos temas? Esos temas no hay que hablarlos en la predicación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hermano, usted no debería criticar las demás iglesias porque para eso no es el púlpito. Entonces, ¿para qué es? Entonces dígame, ¿qué escribió Pablo? ¿Qué escribió Judas? ¿Qué escribió Juan? Tal vez son personas que no leen la Biblia o tienen sus afectos en ese sistema religioso y por eso les duele que se le toque su becerro de oro. Se metió con mi pastor. No es un pastor, es ladrón y salteador según Juan 10. A mí me duele lo que se hace con la Biblia todos los domingos. Me duele cómo han convertido la iglesia en un show, en un circo, en un espectáculo. Me duele que las personas vayan a las iglesias los domingos no a oír el evangelio, sino a sentirse bien,
a ver qué canción van a tocar que me haga sentir bien, a ver qué me va a prometer el predicador a cambio de mi dinero. Otros, a ver qué muchacha va a ir a la iglesia, a ver si me la ligo o me la levanto, o viceversa. A mí me duele cómo han convertido la iglesia en un centro comercial. Y no es una iglesia, es un centro comercial, lleno de locales. ¿Cuál es el propósito de un negocio? Hacer plata. ¿Y la iglesia entonces por qué abre locales? ¿Por qué abre locales? Entonces, nosotros no estamos aquí para hacer plata. Estamos para predicar el evangelio, para enseñar la doctrina de Jesucristo, para ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué a mí me van a engrupir ahora a decirme que es que la iglesia de Cristo tiene que abrir locales comerciales? ¿Saben por qué lo hacen? Porque tienen la mirada y el corazón puestos en el mundo. Y me duele la condición en la que muchas personas que son sinceras, porque no vamos a decir que todo el que está en una iglesia apóstata es un verdadero apóstata. Hay personas que son sinceras, que han sido engañados, y oramos para que Dios los rescate de esa condición, así como los rescató a nosotros. Pero eso no quiere decir que seamos ciegos ante la realidad de la iglesia. ¿Y qué decir de nuestra iglesia local? Pecados que se ven en nuestra iglesia local: apatía, desdén, desidia, conformismo, negligencia. Eso es pecado. A mí me duele ese pecado. ¿Te duele a ti? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo para combatir eso? ¿Vamos a comprometernos con Dios? Vamos a dar el primer paso para luchar contra nuestro propio pecado. ¿Te sientes incómodo entre aquellos que solo hablan de las cosas del mundo y hablan de sus pecados como algo cotidiano? O sea, tú eres de los que estás con tus amigos comiéndose una hamburguesa y hablan de las cosas del mundo, mundo, y te sientes bien. Por eso nunca frecuentas a tus hermanos, porque te aburre la palabra de Dios. Te aburre la palabra de Dios. Entonces no tienes comunión con aquellos hermanos que tienen reputación de piadosos. No te gustan más bien aquellos que hablan tonterías, porque son como tú. ¿Te sientes bien con tus amigos inconversos? ¿O por el contrario, te agrada la compañía de aquellos que profesan la fe? ¿O eres de aquellos sensuales que se juntan con más sensuales porque hablan tu mismo idioma? Hay un dicho que resume esto, ¿no? El lobo se junta con los lobos, ¿sí o no? Si amas al mundo, deseas las cosas del mundo, hablas de lo que habla el mundo, estás pendiente de lo que está pendiente el mundo, te preocupa lo que le preocupa al mundo, adivina, no eres creyente, eres del mundo. Porque el verdadero creyente rechaza esa filosofía. El Espíritu Santo de Dios mora en él. Y al contrario de alegrarse de esas cosas, llora. Siente tristeza por su pecado y por el pecado del mundo. Quiera Dios que si estamos atravesando por un periodo de confusión, de debilidad, podamos salir a través de esta palabra y entender que el verdadero creyente es una persona que es feliz en medio de la tristeza, que ríe mientras llora. Entonces no quiere decir que el creyente es un miserable, no, el creyente vive feliz, vive con gozo, pero en su corazón aún siente tristeza por su pecado, porque sabe que la obra aún no está terminada, porque tiene una lucha. Y quiera Dios que seamos conscientes de esto. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu bondad, por tu misericordia.
Señor, tu palabra ha sido expuesta. Este es un mensaje que no es fácil de digerir, mucho menos de predicar. Pero es tu palabra, Señor. El profeta Jeremías lloraba. Es conocido como el profeta llorón. Él lloraba por el pecado de Judá. Lloraba por su propio pecado. Lloraba porque no podía entender cómo el pueblo de Dios del antiguo pacto había abandonado a Dios. Y hoy, Señor, yo te pido que nos des sensibilidad. Sensibilidad, Señor. No dureza de corazón. Quita la dureza de corazón que hay en nosotros. Vemos el pecado y no se nos da nada, Señor. Porque el mundo nos tiene tan asediados que en ocasiones no vemos la línea que nos debe separar. Danos un corazón, Señor, humilde, dócil, un corazón sensible a tu voz, sensible para detectar el pecado en nuestra propia vida, Señor, no el pecado de los demás para señalar mi propio pecado, Señor. Contra ti solo he pecado. Y que lloremos nuestro pecado, amado Rey. Hay muchas razones por las cuales llorar en esta vida, porque esta vida no es color de rosa, no es fácil vivir. Pero que si algo nos roba una lágrima, Señor, sea nuestro propio pecado. Lágrimas de arrepentimiento, Señor. Y lágrimas de clamor, porque el mundo va rumbo al infierno, va sin freno. Y lágrimas de clamor por tu iglesia, porque se ha mundanalizado y ha permitido que la semilla del mal sea sembrada en ella, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, fieles hasta la muerte, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Su